si tienes más de 40 años y aún crees que las mejores relaciones quedaron en el pasado, que ahora solo quedan relaciones de conveniencia o compañías para no estar solo, tengo una revelación que va a revolucionar tu vida amorosa. La verdad es que a los 40, no llegas tarde al amor, finalmente estás listo para él. No esa montaña rusa emocional de los 20 que confundías con pasión, sino un encuentro profundo entre dos almas que saben exactamente lo que quieren y, principalmente, lo que ya no quieren más. Piénsalo así, has pasado 4 décadas moldeándote como un escultor trabajando una obra maestra. Cada relación anterior fue un martillazo necesario, cada decepción fue un cincel refinando tus contornos. No bebes un vino tinto joven de 2024 esperando la complejidad aromática de un Barolo Reserva de 1995, ¿verdad? Entonces, ¿por qué diablos te infravaloras pensando que tu cosecha emocional de 45 años es inferior a la de alguien de 25 que aún está descubriendo si prefiere tinto o blanco? Es como comparar un smartphone recién lanzado con un modelo insignia que pasó por todas las actualizaciones posibles. Ambos hacen llamadas, pero solo uno tiene la sabiduría de los errores ya resueltos, la estabilidad de sistemas probados y la elegancia que solo viene de la experiencia acumulada. ¿Ya te has sorprendido pensando, vale la pena seguir intentando, cuando ves esas parejas jóvenes llenas de energía artificial, publicando selfies con filtros en Instagram como si fueran anuncios de refrescos? ¿O sintiéndote presionado porque todos los buenos ya han sido elegidos? ¡Qué mentira monumentalmente absurda! Los verdaderos buenos están exactamente donde estás tú, en la fila VIP de la madurez emocional, descubriendo que finalmente saben la diferencia entre estar solo y estar solitario, entre pasión y amor verdadero, entre carencia disfrazada de romance y pareja genuina. Tal vez estés en ese limbo existencial, preguntándote si vale la pena abrir el corazón de nuevo después de decepciones que parecían definitivas, divorcios que dejaron cicatrices más visibles que un tatuaje mal hecho, o años enfocándote intensamente en la carrera y los hijos mientras el amor romántico quedó guardado en el armario como un abrigo de invierno fuera de temporada. O peor aún, tal vez hayas internalizado esa narrativa cultural más tóxica que pesticida barato de que después de los 40, solo quedan los problemáticos y divorciados con traumas. Déjame hacer explotar esa falacia de una vez por todas con datos científicos de la propia psique humana. Tú no eres sobra de nada. Eres la edición limitada, numerada y autografiada de ti mismo que tardó 4 décadas en ser cuidadosamente producida. Es como comparar un diamante en bruto encontrado en la mina con un diamante tallado por un joyero con 20 años de experiencia. Ambos son diamantes, pero solo uno pasó por el proceso que revela todo su brillo, sus facetas ocultas y su capacidad de reflejar luz de maneras que ni él mismo sabía que era capaz. La sociedad nos programó para creer que somos como automóviles saliendo del concesionario, que perdemos valor en el momento que salimos del patio y seguimos depreciándonos hasta convertirnos en chatarra. ¿Qué concepto más estúpido y destructivo? Ustedes no son máquinas que se deterioran con el uso, son vinos que se perfeccionan en las bodegas del tiempo. Son quesos que desarrollan sabores únicos con la edad. Son músicos que después de décadas tocando finalmente dominan no solo las notas, sino también el silencio entre las notas. Cada relación anterior no fue un fracaso catalogado en tu historial como una mancha en el carné de conducir. Fue un laboratorio sofisticado donde probaste hipótesis complejas sobre compatibilidad, estableciste parámetros sobre límites no negociables, definiste valores fundamentales y mapeaste la geografía de tus propios deseos. Cada decepción fue un dato científico recolectado. Cada desilusión fue un doctorado en relaciones humanas conquistado en la vida real, no en los libros. Por todos los arquetipos del alma madura. Yo, Carl Jung, he pasado décadas estudiando los laberintos más complejos de la psique humana, analizando sueños que harían sudar frío a Freud, descifrando símbolos que parecían códigos secretos del inconsciente, pero nada,
absolutamente nada, me fascina tanto como esa capacidad autodestructiva que tienen ustedes de subestimar su propio magnetismo amoroso justamente cuando están en la cima de la madurez emocional. Es como ver a un chef con 2 décadas de experiencia, que ya dominó todas las técnicas culinarias y sabe equilibrar sabores con los ojos cerrados, sintiéndose inferior a un becario que apenas sabe sostener un cuchillo correctamente solo porque el joven tiene más energía para correr frenéticamente por la cocina. Ustedes han desarrollado algo que los jóvenes simplemente no poseen y no pueden comprar en un curso online: discernimiento emocional calibrado por la experiencia. Saben identificar señales de alarma antes de que la persona termine de presentarse. Logran distinguir encanto superficial de carácter genuino, como un sommelier diferencia un vino legítimo de una falsificación. Ya no se dejan impresionar por apariencias hollywoodenses o promesas grandiosas que suenan como guión de película romántica barata. Esto no es cinismo o amargura, es inteligencia emocional refinada y destilada por años de experiencia práctica. El código de la atracción magnética madura que revelaré hoy explica por qué una mujer de 45 años que sabe exactamente lo que quiere, despierta más deseo auténtico que una de 25 perdida en dudas existenciales. ¿Por qué un hombre de 50 años emocionalmente estable es más atractivo que un joven ansioso disfrazando inseguridad con arrogancia? Hoy voy a revelar por qué las relaciones después de los 40 no son plan B o segunda opción para quien no logró casarse joven, son la obra maestra arquitectónica que ustedes estaban inconscientemente planeando y preparando durante décadas. Ustedes son como arquitectos que finalmente acumularon experiencia, recursos y sabiduría suficiente para construir la casa de sus sueños, no más esos departamentos improvisados de la juventud donde todo era temporal hasta organizarnos mejor, y los muebles venían de herencia de los padres o de la promoción de la tienda por departamentos. ¿Saben cuál es la diferencia psicológica brutal entre ustedes y esos jóvenes desesperados en busca del amor? Ellos buscan a alguien para completarlos como si fueran rompecabezas con piezas faltantes. Ustedes buscan a alguien para compartir la plenitud que ya conquistaron con esfuerzo. Ellos quieren ser salvados de sí mismos. Ustedes quieren ser comprendidos en toda su complejidad. Ellos buscan intensidad emocional como adictos a la adrenalina. Ustedes valoran consistencia y confiabilidad. Ellos se enamoran del potencial imaginario que proyectan en el otro. Ustedes se conectan con la realidad concreta de quién la persona realmente es. Y antes de que pienses que estoy siendo demasiado romántico o que esto es solo teoría bonita para hacerlos sentir mejor consigo mismos, quédate hasta el final porque voy a revelar el código de la atracción magnética madura, un fenómeno psicológico tan poderoso y científicamente comprobado que explica por qué ciertas personas a los 45 despiertan más deseo genuino, más admiración profunda y construyen relaciones más duraderas y satisfactorias que cualquier joven inexperto con cuerpo de gimnasio pero alma aún en formación. Voy a demostrar cómo la neurociencia moderna confirma que los cerebros maduros son literalmente más eficientes y atractivos en relaciones de largo plazo, cómo la estabilidad emocional se convirtió en lo nuevo, sexy, de nuestra época, y porque la confianza que viene de la experiencia vivida es infinitamente más magnética que la ansiedad disfrazada de pasión intensa de la juventud impaciente. Si eres nuevo en el canal, considera suscribirte ahora, porque cada semana exploramos los misterios más profundos y fascinantes de la psique para transformar tu vida amorosa con la única herramienta que realmente funciona a largo plazo: conocimiento científico sólido aplicado a la sabiduría que solo la experiencia de vida puede ofrecer. No vendemos fórmulas mágicas o promesas imposibles, ofrecemos comprensión real y profunda de lo que verdaderamente mueve los corazones humanos maduros. Muy bien. Ahora vamos al laboratorio de la psique, y cuando digo que vamos a hacer explotar tu mente con conocimiento transformador, es literalmente eso lo que va a pasar en los próximos minutos. Dentro de cada uno de ustedes existen dos fuerzas psicológicas poderosísimas que yo bauticé como ánima y animus.
Piensen en ellas como sus consultores amorosos internos altamente especializados que finalmente maduraron, se profesionalizaron y están listos para trabajar después de 40 años de entrenamiento intensivo. El Animus es la energía masculina arquetípica que existe dentro de cada mujer, y aquí no estoy hablando de volverse una masculinizada o competitiva como interpretan erróneamente. Me refiero a esa fuerza interior indomable que sabe tomar decisiones sin pedir permiso a nadie, establecer límites cristalinos sin sentirse culpable, y simplemente no aceptar más migajas emocionales como si fueran banquetes. Es esa voz interna que dice, merezco más que esto, y realmente lo cree. Ya el ánima es la sensibilidad e intuición emocional refinada que existe dentro de cada hombre, esa capacidad sofisticada de conectar profundamente con los sentimientos, de ser genuinamente vulnerable sin perder ni un gramo de su fuerza masculina, de navegar el mundo emocional con la destreza de un capitán experimentado en aguas conocidas. Imaginen esta analogía perfecta. Ustedes pasaron los primeros 40 años de vida como si fueran smartphones de alta gama pero con solo la mitad de las funciones activadas por limitaciones del sistema operativo. En la juventud, las mujeres muchas veces operaban exclusivamente en modo ánima, toda emoción, toda entrega incondicional, todo corazón abierto incluso cuando debería estar protegido, mientras los hombres funcionaban básicamente bloqueados en modo animus, pura acción, conquista territorial, ego inflado y competencia constante. Era como intentar hacer una videollamada de alta definición con internet de conexión telefónica de los años 90, técnicamente posible en teoría, pero una experiencia frustrante, lenta y pixelada para todos los involucrados en el proceso. Pero aquí está el giro revolucionario que nuestra sociedad obsesionada con la juventud no les cuenta. A los 40, algo absolutamente mágico y transformador sucede en el desarrollo psicológico. Las mujeres comienzan naturalmente a integrar y armonizar su ánimus interno, descubren que saben exactamente lo que quieren de la vida, no tienen más miedo o vergüenza de verbalizar sus deseos, establecen límites claros como cristal templado. No es casualidad que tantas mujeres en ese rango etario digan con convicción, ahora simplemente no acepto más ciertas cosas que aceptaba antes. No es terquedad o amargura, es evolución psicológica natural. ¿Y los hombres? Ellos comienzan finalmente a conectar profundamente con su ánima tanto tiempo reprimida, descubren que la vulnerabilidad emocional es genuinamente atractiva y no señal de debilidad, que la conexión emocional íntima es una de las experiencias más placenteras de la existencia humana, que no necesitan más fingir ser máquinas de testosterona funcionando 24 horas al día como robots programados para competir y conquistar. Es literalmente como si ustedes hubieran finalmente desbloqueado el modo premium completo de la personalidad después de décadas usando solo la versión gratuita limitada. Una mujer de 45 años que conoce profundamente su propio valor y simplemente no acepta relaciones tibias, sin pasión o compromiso real, se vuelve absolutamente irresistible, no porque esté siendo difícil o pesada, como dicen los inmaduros, sino porque está psicológicamente completa e integrada. Un hombre de 48 años que logra ser simultáneamente fuerte y emocionalmente disponible, que sabe conversar sobre sentimientos sin perder su masculinidad, que ofrece estabilidad sin ser controlador, es literalmente un tesoro raro y precioso en el mercado de las relaciones modernas. Es como encontrar un diamante en estado bruto que ya fue tallado por un especialista. Esta integración del ánima y ánimus no sucede por casualidad, es el resultado natural de décadas probando, errando, aprendiendo, sufriendo, creciendo y finalmente comprendiendo quiénes son realmente ustedes por debajo de las máscaras sociales que fueron obligados a usar en la juventud. Es el premio psicológico por haber sobrevivido y evolucionado a través de todas las experiencias que la vida ofreció generosamente, inclusive las más dolorosas. Ahora imaginen conmigo una escena que sería divertidísima si no fuera tan dolorosamente real y representativa. Yo, Carl Jung, sentado en un café moderno, observándolos navegar por las aplicaciones de citas a los 40 años.
Estaría absolutamente perplejo, boquiabierto, viendo adultos completamente maduros y sofisticados intentando venderse en 500 caracteres miserables como si fueran productos en liquidación en el supermercado del amor. Hombre divorciado, 2 hijos, busca alma gemela para recomenzar la vida. Mi querido señor, usted no necesita un alma gemela místico-romántica salida de película de Disney. Necesita una compañera adulta que haya superado sus propias neurosis, resuelto sus traumas y madurado tanto como usted. No quiere una extensión de su alma, quiere una persona completa para compartir la vida con su alma ya completa. Y vean qué fenómeno psicológico fascinante, a los 20 años, ustedes se enamoraban perdidamente de las proyecciones que creaban unos sobre otros. Ella lo miraba y veía mentalmente al príncipe encantado perfecto, que iba a resolver mágicamente todos sus problemas existenciales, financieros y emocionales como un superhéroe romántico. Él la miraba y proyectaba la imagen de la mujer ideal, que sería simultáneamente madre cariñosa, amante salvaje, terapeuta personal, chef gourmet y mejor amiga, básicamente una empleada polivalente trabajando 24 horas al día sin sueldo. Era como ver 2 personas enamorándose completamente de sus propios sueños y fantasías, no de las personas reales de carne, hueso, defectos y cualidades que estaban sentadas frente a ellos. ¿Resultado absolutamente predecible? Divorcio traumático a los 35 años porque cambiaste completamente, ya no eres la persona que conocí. No, mis queridos psicológicamente ingenuos, ustedes simplemente descubrieron que el otro era un ser humano real con complejidades, limitaciones e imperfecciones, no un personaje idealizado de serie romántica de Netflix. ¿Pero a los 40? ¿A los 40 la situación se transforma completamente? Ustedes llegan a las citas cargando un equipaje emocional que sería envidia de cualquier aerolínea internacional, y eso es absolutamente maravilloso y atractivo. Ella ya no necesita que él sea perfecto como un príncipe de cuento de hadas, solo necesita que sea honesto, maduro y que ya haya resuelto definitivamente sus asuntos pendientes con la exesposa sin transformar cada conversación en una terapia gratuita sobre relaciones pasadas. Él ya no necesita que ella sea una muñeca inflable con personalidad programable, quiere una mujer interesante, inteligente y compleja que sepa exactamente lo que quiere de la vida y no tenga miedo de luchar por ello. Que tenga opiniones propias, aficiones fascinantes, carrera establecida y no lo necesite para sentirse completa como persona. Es absolutamente divertido y revelador observar cómo ustedes se disculpan constantemente por tener equipaje emocional en los perfiles de citas. ¿Equipaje? Eso no es equipaje pesado que estorba el viaje, son diplomas honorarios de la universidad más exigente que existe, la vida real. Ustedes sobrevivieron y evolucionaron a través de relaciones tóxicas que habrían destruido a personas más débiles. Criaron hijos transformándolos en seres humanos funcionales. Construyeron carreras desde cero enfrentando todos los obstáculos imaginables. Pagaron cuentas incluso cuando el dinero parecía imposible. Enfrentaron crisis que parecían insuperables. Eso no es equipaje que estorba, es currículum profesional en el arte de vivir. Es experiencia que no se compra, no se enseña en cursos y no se consigue con coaching motivacional. Y lo más divertido de observar, ustedes desarrollaron un miedo casi patológico de no tener más tiempo ni paciencia para jueguitos emocionales. ¡Qué evolución magnífica! Finalmente llegaron a la edad dorada en que pueden decir con naturalidad, o realmente quieres estar aquí construyendo algo real conmigo, o no quieres. Pero no voy a gastar más neuronas tratando de descifrar enigmas comportamentales como si fuera un detective de relaciones. Es la era gloriosa de la comunicación directa sin rodeos. Me gustas, demostraste que te gusto, descubramos juntos a dónde nos puede llevar esta conexión. Simple, claro, directo y maduro así. Sin juegos mentales, sin estrategias de conquista, sin fingir desinterés para aumentar el valor de mercado.
Lo que más me divierte profundamente es observar cómo ustedes finalmente descubrieron que intimidad real y profunda es infinitamente más excitante que drama emocional artificial. A los 20, ustedes confundían sistemáticamente intensidad destructiva con profundidad amorosa. Peleaban por cualquier motivo, se reconciliaban en escenas dignas de Hollywood, peleaban nuevamente la semana siguiente, era como vivir perpetuamente en una telenovela mal escrita con guionistas aficionados adictos al conflicto. Ahora ustedes descubrieron la verdad revolucionaria, una relación madura es exactamente como un vino excepcional, desarrolla sabores únicos, complejidad aromática y placer sofisticado con el tiempo, sin necesidad de aditivos artificiales, dramas innecesarios o tormentas emocionales para probar su calidad. Pero nuestro análisis psicológico no termina aquí, y ahora necesito presentar el concepto más revolucionario y transformador de toda mi obra, la individuación. Y para hacer esto aún más interesante, voy a invitar a mi querido y eternamente competitivo colega Freud a un debate intelectual fascinante. Imagínense a Sigmund analizando las relaciones maduras con su obsesión característica por complejos y pulsiones. La individuación es el proceso psicológico supremo de convertirse auténticamente en quien realmente eres en la esencia más profunda, no en quien otros, padres, sociedad, exparejas, amigos, cultura, esperaban, exigían o manipulaban para que fueras. Es como si ustedes hubieran pasado las primeras 4 décadas de existencia vistiendo disfraces elaborados e incómodos, interpretando papeles como la buena esposa sumisa, el proveedor silencioso e incansable, la madre perfecta que nunca se queja, el macho alfa que nunca muestra vulnerabilidad. A los 40, ustedes finalmente desarrollan el valor psicológico necesario para quitarse esas máscaras pesadas y asfixiantes, y mostrar valerosamente quiénes son realmente por debajo de todas esas capas de expectativas sociales y condicionamientos familiares. Es un proceso de arqueología emocional, excavando a través de décadas de «debería ser así», para descubrir «realmente soy así». Freud, con su genialidad neurótica característica, diría que ustedes están finalmente logrando liberarse de las neurosis edípicas que los mantuvieron prisioneros emocionalmente durante décadas. Ya no buscan inconscientemente una figura paterna o materna en la pareja romántica, sino un igual psicológico. Alguien que está en el mismo nivel de desarrollo emocional, que resolvió sus propios conflictos internos y puede ofrecer compañerismo en lugar de dependencia disfrazada de amor. Yo, Jung, voy mucho más allá de ese análisis freudiano. Ustedes descubrieron que atracción madura y duradera sucede exclusivamente entre dos personas individuadas, dos personalidades completas e integradas, no entre dos mitades carentes tratando desesperadamente de completarse como piezas de rompecabezas defectuoso que nunca va a formar una imagen coherente. Es absolutamente fascinante observar cómo las relaciones maduras funcionan con esta dinámica transformada. Ustedes ya no necesitan completar uno al otro como si fueran seres incompletos esperando salvación externa. Ustedes se complementan magníficamente, como dos instrumentos musicales diferentes creando una armonía más rica que cualquiera podría producir solo. La diferencia es psicológicamente revolucionaria, es dejar de ser dos medios círculos desesperados tratando de formar un círculo perfecto, destinado al fracaso eterno, porque siempre va a faltar algún pedacito esencial, y convertirse en dos círculos enteros, completos y autosuficientes que se tocan en puntos estratégicos y crean algo aún más bello, más rico y más interesante que la suma de las partes. Una mujer individuada a los 45 años no está buscando desesperadamente a alguien para cuidarla, como si fuera una niña desamparada, ya desarrolló todas las habilidades necesarias para cuidarse magníficamente bien a sí misma. Quiere a alguien para compartir la vida que construyó, no para salvarla de una vida que no logra manejar. Ofrece compañerismo, no dependencia disfrazada de romance. Un hombre individuado a los 50 ya no necesita probar su masculinidad siendo exclusivamente el proveedor financiero, como si su valor como persona dependiera del tamaño de la cuenta bancaria. Ofrece compañerismo inteligente, estabilidad emocional y presencia genuina, no solo recursos materiales como una máquina dispensadora de dinero con sentimientos.
Esta es la diferencia entre relaciones de supervivencia emocional, típicas de la juventud, y relaciones de crecimiento y expansión, privilegio de la madurez. Los jóvenes se relacionan porque necesitan, los maduros se relacionan porque eligen. Entonces, mis queridos analizandos, llegamos al punto absolutamente crucial de nuestra sesión terapéutica colectiva. ¿Cómo diablos pueden transformar todo este conocimiento psicológico profundo en resultados concretos y tangibles en la vida amorosa real? ¿Cómo aplicar prácticamente la sabiduría del ánima, el ánimos y la individuación para crear relaciones que sean verdaderamente dignas de la madurez emocional que conquistaron con tanto esfuerzo y experiencia? Primera lección fundamental e innegociable: dejen inmediatamente de disculparse, disminuirse o avergonzarse por ser personas completas, interesantes y complejas. Su vasta experiencia de vida no es equipaje pesado que estorba la relación, es su diferencial competitivo más poderoso en el mercado de las relaciones adultas. Ustedes saben instintivamente lo que funciona en relaciones y lo que es completa pérdida de tiempo y energía. No van a desperdiciar más 5 años preciosos de vida descubriendo si son mínimamente compatibles con alguien. En 6 meses ya recolectaron datos comportamentales suficientes para una decisión inteligente y bien fundamentada. Esto no es prisa desesperada o impaciencia, es eficiencia emocional basada en décadas de experiencia práctica. Es como la diferencia gritante entre un conductor experimentado que reconoce todas las señales de tránsito a distancia y navega intuitivamente por las calles, y un novato nervioso que necesita parar en cada esquina para orientarse en el GPS y aún así se pierde constantemente. Ustedes desarrollaron una intuición relacional refinadísima que los jóvenes simplemente no poseen y no pueden adquirir instantáneamente, sin importar cuántos cursos de relaciones hagan o cuántos libros de autoayuda devoren. Segunda revolución personal necesaria: usen su ánima /animus completamente integrado como el superpoder que realmente representa. Mujeres maduras, no tengan miedo, vergüenza o recelo de demostrar claramente que saben exactamente lo que quieren de la vida y específicamente de la relación. Esa claridad cristalina no ahuyenta a hombres verdaderamente maduros, los atrae como un imán poderoso, porque ellos también están completamente cansados de tratar de adivinar expectativas no comunicadas, deseos susurrados y necesidades indirectas como si fueran lectores de mente profesionales. Un hombre psicológicamente maduro se siente genuinamente atraído cuando encuentra una mujer que logra comunicar con naturalidad: estoy buscando una relación seria y comprometida, no algo casual o indefinido. Me gusta viajar y explorar el mundo, valoro tiempo de calidad sin prisa, y necesito a alguien que también ya haya resuelto definitivamente sus asuntos emocionales con relaciones anteriores. Esto no es ser difícil, exigente o pesada, como clasifican los inmaduros, es ser transparente y clara. Y la claridad es increíblemente sexy a los 40 años. Hombres maduros, no tengan recelo, miedo o vergüenza de ser genuinamente emocionalmente disponibles y comunicativos. Una mujer madura valora infinitamente más a un hombre que logra expresar sentimientos con naturalidad, hablar sobre sus vulnerabilidades sin perder la masculinidad, y demostrar interés auténtico en la vida emocional de ella, que uno que insiste en fingir ser fuerte y misterioso todo el tiempo como un personaje de película de acción de los años 80. La mujer de 40 ya no quiere gastar energía mental tratando de descifrar lo que estás pensando o sintiendo, quiere que compartas abiertamente lo que estás pensando. No quiere conquistar tu interés a través de juegos manipulativos, quiere reciprocidad transparente y honesta. Vulnerabilidad controlada y comunicación emocional son tus armas secretas más poderosas. Tercera transformación crítica y liberadora: relaciónense exclusiva y completamente con la persona real que está frente a ustedes hoy, no con el potencial imaginario que proyectan que pueda desarrollar en el futuro con su influencia transformadora. A los 40, ustedes simplemente no tienen más tiempo disponible, energía emocional o paciencia psicológica para proyectos de transformación romántica o reforma de personalidad.
Si la persona no está hoy en el nivel emocional, intelectual, de madurez o desarrollo que ustedes necesitan y merecen hoy, sigan adelante sin drama innecesario y sin culpa autodestructiva. Ustedes no son terapeutas románticos voluntarios, son personas maduras buscando compañeros igualmente maduros y desarrollados. Esto no es crueldad o frialdad, es honestidad respetuosa. Es mucho más respetuoso para ambas partes reconocer incompatibilidad fundamental desde el inicio que fingir que diferencias cruciales de valores, madurez u objetivos de vida se van a resolver mágicamente con el tiempo y buena voluntad. Cuarta lección transformadora: celebren y aprovechen completamente la claridad brutal que la madurez proporciona como regalo. Ustedes pueden ser directos sin ser groseros, honestos sin ser destructivos. Pueden decir, no estoy sintiendo la conexión emocional que busco, en lugar de simplemente desaparecer sin explicación como hacen los cobardes emocionales. Pueden expresar interés real diciendo, me está gustando mucho conocerte y quiero sinceramente ver a dónde nos puede llevar esta conexión, sin miedo patológico de parecer desesperados o necesitados. La comunicación madura y transparente es un lujo relacional que solo ustedes pueden ofrecer en el mercado de las relaciones. Usen esa ventaja como diferencial competitivo. Quinta y más importante descoberta: recuerden siempre que la mejor relación de toda la vida de ustedes puede estar comenzando literalmente ahora, a los 40, 45, 50 años o más. No importa cuántas relaciones tuvieron antes, cuántas decepciones sufrieron o cuánto tiempo pasaron enfocados en otras prioridades, ustedes nunca estuvieron tan preparados emocionalmente, tan claros sobre sus valores fundamentales, tan capaces de intimidad real y duradera como están hoy en este exacto momento. Cada relación anterior fue un laboratorio de aprendizaje sofisticado. Cada decepción fueron datos científicos recolectados. Cada desilusión fue sabiduría profunda adquirida a través de la experiencia directa. Ustedes no perdieron tiempo, o llegaron tarde, se estuvieron preparando inconscientemente, a través de todos estos años, para reconocer y crear el amor maduro cuando finalmente apareciera en sus vidas. La neurociencia moderna confirma científicamente, los cerebros maduros son biológicamente más capaces de amor duradero, más hábiles en resolución constructiva de conflictos, más eficientes en comunicación emocional compleja. Ustedes no son versiones deterioradas y depreciadas de los jóvenes que eran, son versiones upgrade premium con más recursos emocionales, más estabilidad psicológica y mucha más sabiduría acumulada para invertir en relaciones que realmente valen la pena construir. Resumiendo nuestra terapia colectiva revolucionaria de hoy, ustedes no perdieron el timing perfecto del amor, finalmente llegaron al timing ideal de la madurez emocional. Las relaciones después de los 40 no son consolación para quien no logró casarse joven, son evolución natural para quien tuvo la sabiduría de prepararse adecuadamente para el amor verdadero. Ustedes hicieron el intercambio más inteligente posible, cambiaron drama destructivo por profundidad nutritiva, intensidad artificial por intimidad genuina, juegos mentales por autenticidad transformadora. Su ánima y ánimus finalmente se encontraron, se integraron y se armonizaron dentro de ustedes, y ahora pueden encontrarse naturalmente con el ánima y ánimus igualmente desarrollados de otra persona madura e individuada. Es como si ustedes hubieran estudiado décadas en una universidad emocional rigurosa y finalmente estuvieran listos para hablar el mismo lenguaje sofisticado de la madurez, un lenguaje que los jóvenes simplemente aún no aprendieron porque no tuvieron tiempo ni experiencia suficiente para desarrollarlo. El código de la atracción magnética madura que revelé hoy prueba científicamente, ustedes son más atractivos, más interesantes, más capaces de relaciones profundas y duraderas hoy de lo que jamás fueron en la juventud inexperta. Ahora quiero saber de ustedes, mis queridos analizandos digitales, ¿cuál fue el cambio mayor y más significativo que notaron en las relaciones después de los 40? Que ya no aceptan absolutamente, que aceptaban pasivamente cuando eran más jóvenes e inseguros. ¿Qué equipaje se dieron cuenta de que en realidad es un superpoder disfrazado? Dejen en los comentarios sus experiencias reales,
sus descubrimientos personales y sus transformaciones, porque tengo absoluta certeza de que sus historias auténticas van a ayudar a miles de otros a darse cuenta de que la mejor y más satisfactoria fase de la vida amorosa no quedó en el pasado, puede estar comenzando exactamente ahora. Si este vídeo los hizo repensar completamente su perspectiva sobre relaciones maduras, si logré destruir algunos mitos autodestructivos sobre edad y atractivo, dejen un like energético, compartan generosamente con esos amigos que también están navegando valientemente en esta fase dorada de la vida, y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras sesiones terapéuticas semanales. La próxima semana vamos a analizar otro fenómeno fascinante de la cultura moderna a través de las lentes penetrantes de la psicología profunda, prometiendo más revelaciones que van a transformar cómo se ven a sí mismos y sus relaciones. Recuerden siempre, a los 40, ustedes no están demasiado viejos para el amor verdadero, están demasiado nuevos para relaciones superficiales, inmaduras y que no honran toda la sabiduría que conquistaron. Hasta la próxima sesión terapéutica.